Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Muy buenos días, esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde la cabina de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que está en su 36, ¿cómo se dice eso tú? 36 edición, claro. La palabra para los libros es la que se me olvidó. Ahí le cortas. En su 36 edición. Estamos con Berta Hernández y Pavel Luna. Vamos a hablar de un suceso que movió en realidad y causó la ruptura de nuestra memoria y la volvió ese fragmento de espejos rotos del que habla Borges y que sucedió unos años antes que iniciara la primera edición de la Feria Internacional del Libro. Me refiero al sismo de 1985, septiembre del 85, que curiosa y casualmente se repite muchos años después, el mismo día, el 19 de septiembre, y que nos dio realmente para nosotros un parteaguas. Curioso para los historiadores que manejamos los parteaguas de otra manera, pero en nuestras vidas el sismo del 85 fue brutal. Berta Hernández, bienvenida. Pavel Luna, bienvenidos. Gracias, querido Salvador, y un gran saludo a todos los amigos de Radio INA. Qué bueno venir a la fila y venir con amigos muy queridos. Querido Salvador, querida Berta, qué gusto estar aquí. Vengan a la feria, no saben qué cosa tan padre. Es muy bonito estar aquí afuera en la cabina de Radio INA. Se siente uno extraño, aquí la cabina es diferente a la que tenemos en el estudio, porque aquí entran todos los ruidos, entra toda la gente que nos está viendo, entra las miradas de la gente. Se siente un poco extraño, pero se siente alegría. No se siente la pesadez de lo solemne, sino al revés. Estamos viendo a la gente feliz y estamos en medio de una celebración a un lado del paraguas en el patio del Museo Nacional de Antropología. Pues vamos a entrar al tema. 7-19 del 19 de septiembre de 1985. Berta, has de haber sido una jovencita. Pavel todavía no nacía. Y entonces vamos a tener acá un diálogo entre gente que lo vivió de una manera, que lo vivió de otra manera, y alguien que lo está estudiando, que lo ve ya como un acontecimiento del pasado, aunque sea de un pasado reciente, es efectivamente del pasado, es una historia. Empezamos contigo, Berta. Gracias, querido Salvador. Bueno, cuando estábamos platicando acerca de esta invitación para venir a hablar con los amigos de Radio INA, Pavel y yo hablábamos un poquito como de que la memoria del terremoto de 85 es una especie de gran relato compuesto de microrelatos, de microrecuerdos, porque todos estamos en algún momento, en algún pequeño detalle de nuestra vida diaria, y a partir de eso, los que ya estábamos, empezamos como a cobrar progreso en las horas que siguen al terremoto, la conciencia de que es algo absolutamente diferente a lo que habíamos vivido hasta ese momento. Yo era efectivamente un estudiante de licenciatura. Se acababa de terminar el semestre en la UNAM una semana antes, si no me hubiera tocado el sismo allá en Ciudad Universitaria. Iba yo a dejar a mi hermano menor, que era un niñito de primaria, y empieza el sismo. Y no se me olvida la reacción de mi padre, arquitecto de profesión.
él había construido la casa en la que vivíamos. Hasta entonces, yo creo que muchos señores, muchos adultos obraban como mi padre. Decían, está temblando, todos tranquilos, péguense a un muro, y no pasaba nada más. En ese momento, las cosas ya fueron diferentes. Yo me acuerdo que mi padre aguantó unos segundos y se dio cuenta de que eso no era igual, y sacó a sus 3 hijos de la casa. Órale, todo el mundo al patio. Y ahí aguantamos la parte más intensa, supongo, del sismo. No vivíamos en la zona céntrica, vivíamos en el norte de la ciudad. Y de repente, bueno, ahí empezó a cambiar todo y todo empezó a caminar. Resultó que el niño ya no iba a ir a la primaria porque ya no iba a haber clases. Se fue la energía eléctrica. Y luego, bueno, al paso de las horas, pues vemos que no nos enteramos de nada. Y hubo una loca imprudente que creyó que podía llegar a la ciudad universitaria a su clase de las 4 de la tarde a ver qué se ofrecía. Desde luego nunca llegué, pero sí logré llegar al cruce de Insurgentes, de Avenida Insurgentes, con Álvaro Obregón. Y me di cuenta, Salvador, al empezar a hacer memoria de esas horas, de que hay cosas que mi memoria probablemente está bloqueando, porque no puedo recordar, es un recuerdo inventado, el del edificio derrumbado de Álvaro Obregón e Insurgentes. Hay un edificio absolutamente derrumbado. En cambio, sí recuerdo edificios bajos con pisos encimados, que fue lo que pasó a lo largo de la avenida Álvaro Obregón. Me quedo dando vueltas, cae la tarde, y yo alcanzo a ver un camión cargando montones de ataúdes, ya de madera pelona, ¿no? Ya no eran los ornamentados que se usaban en la época, sino cajas de madera ya moviéndose por la ciudad. Ese es mi micro recuerdo, pero con el tiempo, con las horas que pasan, cuando regresa la energía eléctrica, te vas dando cuenta de que todo el mundo trae su pedacito aquí guardado, y entonces, desde ese mismo día, todos estamos empezando a construir ese gran relato. Esa es la impresión, para empezar, que tengo del asunto. Para las primeras horas del sismo, fíjate que yo le voy a encimar tantito a Pavel. Yo tenía ya 31 años, no era para nada un jovencito, y me acordaba del temblor del 57, que tenía yo 3 años, y que había sido muy fuerte, pero acabó siendo un poco folclorizado. También a lo mejor es un recuerdo inventado, pero yo me acuerdo, por supuesto, de cómo se movió la casa. Teníamos un tlacuache de mascota, se huyó, nunca apareció. Vivíamos en la Colonia del Valle, y mi papá nos trajo, no sé si un día o 2 días después, o ese mismo día, el chiste es que nos trajo a ver el ángel caído, cómo se había roto la cabeza el ángel, y me acuerdo que le dimos vueltas a la glorieta, y que mi pregunta era, pues si es un ángel, ¿por qué no voló? De lo más lógico. Si tiene alas. Yo diría que de lo más lógico, ¿no? Y unos años después, me acuerdo muy bien haber visto una caricatura de Abel Quesada sobre el sismo del 57, en donde está el ángel agarrado de la columna de la Independencia, abrazado a y entonces decía, bueno, efectivamente yo pensé bien, ¿por qué no voló? Pero nuestra experiencia en los sismos, el más grande era eso. Todo lo demás eran temblorcitos. Pero el del 85 no. A mí me agarró, estando en la casa de ustedes, oyendo un programa sobre rock en radio, que tenían el Burro Van Rankin y Esteban Arce, que debieron haber sido muy jovencitos también, y que cuando empieza el temblor empiezan a decir ellos, no, es que esto está muy grave, esto está muy mal. Yo me acuerdo que me asomé a la calle, y entonces vi que se empezó a caer la fachada del edificio de enfrente, y de repente ya una nube de polvo. Me quise salir, volaron los libreros, hasta ahí. Horas después salimos y se habían caído 2 edificios de los lados, había gente herida, había gente muerta, y hasta ahí empecé a entender que las cosas estaban rudas. No me di cuenta de nada hasta que me fui de brigadista. La Iberoamericana estaba, precisamente por un sismo, se había derrumbado ahí en la Campestre, ahí estaba la casa de ustedes, y nos fuimos de brigadistas a la Campestre.
y entonces ya seguiría el segundo día. Quedémonos ahorita en el primer día. ¿Cómo lo ve un historiador, Pavel, muchos años después? ¿Cómo ves ese primer día, el momento del sismo y la reacción humana? Bueno, es que yo lo veo. Acaban ustedes de decir una cosa bien importante. Hay aquí ya una separación generacional. Yo no viví el sismo. Y sin embargo, tengo todos los recuerdos inventados, depositados a mí mediante otra gente. Esto bien dijo Berta hace rato. Esto se conforma de un montón de pequeñas historias, de fragmentos que construyen a su vez un gran relato, un gran cúmulo de historias. Y yo creo que los terremotos activan como pocos fenómenos esto que llamamos la conciencia histórica, la conciencia colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Es cierto que existe alguna idea del terremoto del 57, pero ¿qué es de lo que la gente se acuerda? De esto, del ángel. Se cayó el ángel, no más. Pero hay una cosa que es bien diferente con el terremoto del 85. Esto se vuelve memoria permanente, se vuelve ritualidad, se vuelve rememoración año con año. Esto con lo que yo crecí, que fue la cultura cívica, los simulacros y estas cosas, se tratan de esto, de estar haciendo conciencia histórica y de estar recordando esa memoria que nos van heredando nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, etcétera. Entonces, creo yo que eso es uno de esos grandes ejemplos, como muy pocos, insisto. Hay que pensar, por ejemplo, en otro tipo de fenómeno de la naturaleza. Lo acabamos de vivir, la pandemia, las pandemias. ¿Qué pasó con la pandemia del COVID-19? La gente no sabíamos, no teníamos la más peregrina idea de qué había que hacer, cómo había que actuar. ¿Por qué? Pues porque la última gran pandemia había sido la de 1918. En cambio, ¿qué pasa con los sismos y qué pasa con los terremotos? Tenemos ya tan clavada aquí la idea en la cabeza que cuando vino el terremoto de 19, a todo mundo nos brotó esta idea, insisto, hayamos vivido o no el 85, nos empieza a brotar esta idea de qué es lo que había sucedido y de cómo había que actuar. Pero fíjate, hay una idea fija en los que vivimos esto, y es la cantidad de muertos que hubo. Porque no solamente es el haber vivido lo que sentías cuando se movía la tierra, sino el sentir que fuiste sobreviviente. Porque a diferencia del 57, que realmente fue un baile, este fue una catástrofe. Y viste a la gente que murió y te diste cuenta que te salvaste de suerte. Porque efectivamente el sismo siguió una línea. Empezó en Tlatelolco y terminó hacia el lado de Iztapalapa. Y atravesó Insurgentes, Tlalpan, la Churubusco hacia Iztapalapa. Hay una falla ahí. No sabíamos que eso existía, entonces entendías por qué se cayó la Ibero y por qué años antes, pero no habían sido tan catastróficos como este, porque hubo miles de muertos. Todos teníamos a alguien que murió, así como en el COVID. Perfectamente el ejemplo que acabas de dar me parece excelente, porque lo que estás viviendo es el efecto. No solo es el hecho, sino lo que te queda en la memoria es un efecto catastrófico. Y entonces sí te cambia la historia, y sí hay un relevo generacional en la memoria. ¿Cómo ves, Berta? Mira, lo que pasa además es que el fenómeno del 85 es muy largo. ¿Qué quiero decir con esto? No solo que el sismo, a todos los que lo vivimos, nos parece eterno, sino que al día siguiente, como hay una réplica considerable, todo el mundo entra en pánico porque estamos temiendo que sea algo de la misma magnitud de lo que habíamos vivido un día antes. Eso por un lado, pero lo que pasa además es que la fuerza destructiva del terremoto hace que la ciudad, y esto puede parecer inicialmente chilangocentrismo, que la ciudad se mete en una parálisis donde sí, se empiezan a mover las brigadas, se empieza a mover la gente, pero obviamente nos estamos enfrentando a algo que nunca habíamos experimentado, por lo menos los que estábamos vivos, y nunca nos habíamos planteado el cómo reaccionar.
la fuerza destructiva deja edificios lastimados, edificios derrumbados, edificios que están en un tris de caerse, algunos verdaderamente se caen con la réplica que sigue, de manera que el fenómeno se prolonga mucho, y entonces no es que nada más recordemos el terremoto, sino todo lo que viene aparejado, la experiencia de la muerte, de cómo le haces frente a la muerte en términos colectivos. No estás viendo un accidentado, no estás viendo un atropellado, sino cientos, miles de personas. Viene este momento muy, muy dramático en que el delegado el funcionario delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social accede y firma la autorización para que el parque de béisbol, que está ahí en el cruce de Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, se utilice como una morgue enorme, y eso yo creo que es como prolongar la experiencia traumática. Por eso todos empezamos a generar un recuerdo colectivo a partir del propio, y empieza a tener una cantidad de derivaciones que hasta el día de hoy pues resultan sorprendentes. Aparecen con ello leyendas urbanas. Hay unas muy, muy locas. Por ejemplo, algún día un taxista que me llevaba por Avenida Cuauhtémoc, pasamos delante del Panteón Francés de la Piedad, que tiene una avenida principal llena de jacarandas, y me dice: allí abrieron una fosa común porque eran tantos los muertos que no cabían, y ahí los enterraron, aplanaron y ya. Bueno, no hay ningún elemento para afirmar que eso pasó. Es una leyenda urbana. Claro. Y eso que no nos brincamos al lado mágico de las cosas, porque nada más yo le digo a los amigos de Radio INA, por pura curiosidad, insisto, pura curiosidad, se metan a YouTube y googleen eventos paranormales Parque Delta, es decir, el centro comercial que se construyó sobre el estadio. Y hay una cantidad de especulaciones, de imaginerías, y dice uno, ¿por qué pasan estas cosas? Aún jugándole a vamos a creer en los fantasmas, no hay razones para que la gente cuente esto. Y sin embargo, hay todo un conjunto de discursos que corren de manera paralela, queriendo interpretar y reinterpretar la memoria de esa experiencia tan larga que es el sismo y todas las secuelas inmediatas. Sí, los sismos, por eso le dicen así. Pero fíjate, estás tocando dos puntos que me parecen muy importantes, y entonces le daré la palabra a Pavel, que lo verá como un hecho pasado, como si hubiera sido algo que él está trabajando de 100 años para atrás. La primera es de que se trata de un evento muy largo que pega en la ciudad y pareciera que es solamente chilangocentrismo. Cuando a la gente de Michoacán, por ejemplo, y a la gente de la zona de Lázaro Cárdenas, también les pegó durísimo. En Guadalajara también se sintió y hubo desastres, pero siempre estamos pensando en el nuestro. Claro, el efecto, tanto en el rostro de la ciudad como en la cantidad de muertos, no fue el mismo. Aquí sí, por todas las razones que ustedes gusten y manden, eso pasa. Y la segunda es la construcción de una leyenda. Las leyendas, a diferencia de una falsificación o de una mentira, las leyendas tienen una función social. Y normalmente nacen de una interpretación de algo que se vio, se sintió o se escuchó. Pero corren porque tienen una función social. Una falsificación no. En el caso de lo del Parque Delta, quien haya visto lo que había ahí en el Parque Delta, la cantidad de ataúdes efectivamente de madera sin pulir, acabaron llegando incluso huacales, porque había restos que habían salido despedazados, no salía la gente entera. Entonces había en huacales. El que haya visto eso, evidentemente quedó golpeado en su mente y te va a construir una leyenda que a la hora de que lo oye otro y un tercero y un cuarto, etcétera, acaba redondeando una historia falsa o imaginaria, pero que es parte ya de tu vida cotidiana. Claro. Tiene una función social. ¿Cómo la ve un historiador
que no vivió el asunto, sino que lo ve con un poco más de frialdad. Bueno, es que yo creo que cuando lo empezamos a ver con cierta distancia, podemos empezar a darnos cuenta que estas leyendas, estos rumores, estas historias, que pueden ser ciertas o no, a lo mejor no es tan importante, ¿no? Hay que pensar en qué es lo que nos está diciendo de ello y cómo esto abona a fijar la idea del terremoto con fuego, ¿no? Es decir, 1985 es el año del terremoto, no hay otra cosa. Uh-huh. Y pasan un montón de cosas. O sea, 1985 es, por ejemplo, el año del secuestro de Kiki Camarena. 1985 es el año en el que Rodolfo Neri Vela va al espacio. 1985 es el año del, lo voy a decir aquí bajito porque estamos en el museo, es el año del robo del Museo Nacional de Antropología. Pasan un montón de cosas. Y sin embargo, ¿qué pasó en 1985? Es el año del terremoto. Toda esta construcción de historias, de leyendas, ayuda a que se fije, a que se vuelva algo, pues digamos, hasta inamovible. Y eso es algo que creo que se va perpetuando con el paso de los años y va generando también un montón de materiales desde los cuales los historiadores nos podemos acercar. ¿Cuántas crónicas conocemos o nos acordamos? Seguramente hay. Pero, ¿cuántas nos acordamos o conocemos del terremoto del 57? O del terremoto de 1911. Bueno, el terremoto de 11 sí hay porque es el día que entra Madero a la Ciudad de México. Entraba Madero, claro. Pero, ¿qué pasa con el sismo del 85? Todo el mundo tiene que escribir de ello. Intelectual que se respete en este país ha escrito o va a escribir sobre el terremoto del 85. Cristina Pacheco, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Rafael Pérez Gay. Todo el mundo tiene que escribir del sismo. Es un tema ineludible. Pero fíjate, Pavel, tocas también un punto que tiene que ver con nuestra manera de ser. Toda la lista que diste de los sucesos del 85 tienen que ver con algo así como la nota roja. Pero es de lo que nos acordamos. Dime un acontecimiento político importante en el 85 y no te vas a acordar de ninguno. Porque pareciera que la vida política es absolutamente movible, se desaparece, es un instante de la vida, es una quimera. En cambio, cualquiera de los datos que tú acabas de dar, todos esos, a la hora de que los mencionas, te acuerdas, lo que no tienes es la referencia del tiempo. Exacto. De veras, fue en el año 85. De veras, el robo del museo fue apenas 3 meses después del sismo. Pero no me preguntes nada ni de Camarena ni de Neri, no me acuerdo. Tienes toda la razón. Tiene la capacidad de modificar nuestra idea del tiempo. No solo porque pareciera que de pronto lo único que sucedió en 85 es el terremoto, aunque hubieran sucedido todas estas cosas, sino porque, por ejemplo, esto que acaba de decir Berta, el terremoto cambia la idea de la gente. A uno puede ir preguntando y entrevistando gente. No es que pareciera que el terremoto duró 3 días. O sea, el tiempo se vuelve elástico cuando estamos hablando del terremoto. Los días subsecuentes, el tiempo no corre de una manera habitual, porque son casos de excepción, son momentos de excepción. Sí, claro. Es como si hubiera estallado una guerra. O sea, te cambia la idea de la vida cotidiana y del tiempo cotidiano. Y hay un asunto que normalmente no lo decimos, pero por ejemplo en el relato de Berta queda clarísimo y se llama el miedo. Su papá, que era un arquitecto, lo saca de la casa. Él sabe que no está en tierra firme ni está con un acontecimiento que previó cuando se construyó la casa. Y ninguna casa en la Ciudad de México. El miedo, ¿cómo lo puede tratar un historiador? Primero tú, Berta, y después Pavel. Pues mira, es que el miedo es algo tan poderoso y tan intangible que durante años los historiadores nos hemos acercado a intentar ver momentos aislados de esas manifestaciones del miedo. Tratamos de trabajar con manifestaciones del miedo. Lo que ocurre con los sismos, y aquí yo diría que ocurre en 85 y por rebote ocurre en el 17. Son fenómenos para los que no estamos en ambos momentos
preparados para actuar. En 85, porque no existe nada de eso que se llama protección civil, ni cultura de prevención, nada. Y es tan intenso, además ocurre muy temprano por la mañana, la gente apenas está echando a andar la jornada de vida diaria. Y el miedo está fusionado con desconcierto, porque como todos estamos en nuestras casas, o muchos están en la calle rumbo a sus trabajos, no sabemos de qué tamaño es la cosa. Cuando sabemos la magnitud, el miedo crece, y crece de una manera tremenda. Hay una segunda etapa, como una segunda oleada de miedo, que es la gran réplica de poco tiempo después. Ahora, a partir de ahí ya no es miedo, ya es el horror de estar enfrentados a la muerte, a la destrucción, pero es poderosísimo porque estamos enfrentándonos a lo que no conocemos. ¿Qué es lo que va a pasar en 17? En 17 ya tenemos, según esto, tenemos cultura de prevención, sabemos que hay que moverse, tenemos ese recurso del que creo que importa hablar en algún momento, que es la alerta sísmica. Como sabemos, el sismo de 17 viene de otro lado, que eso es algo que mucha gente ha reclamado. ¿Por qué no sonó? Sonó después. ¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Porque confiábamos en ella. Y eso es otra vez el detonador del miedo. No sabemos una vez más a qué nos estamos enfrentando. Sí es un sismo intenso. ¿De qué magnitud? Así que el miedo detona otras preguntas diferentes a las que nos hicimos en el 85. Eso quizá nos demuestra que hay una frase de José Joaquín Blanco que sigue siendo importantísima y que creo que debería ser un recordatorio permanente. Se nos olvidó que en México tiembla. Y fíjate, es un miedo diferente Sí. al de la pandemia que acaba de hablar Pavel. El del miedo de la pandemia es como un estado de ánimo de precaución, que no te deja salir, que tienes que toser de tal manera, que si ha habido enfermos de COVID ahí en tu casa o entre los vecinos, te cuidas a los niños, es diferente. Este otro es un estallido de miedo. Y entonces me acuerdo, Pavel, de un libro famoso que se llama El Gran Miedo, que es el antecedente de la toma de la Bastilla y de la Revolución Francesa. Y yo por ahí leí, y es una provocación por supuesto, que el sismo del 85 causó tal estado de ánimo generalizado, de enojo, porque traduces el miedo en otra cosa, que se dirige hacia la presidencia de la República y hacia el gobierno, que te explica el porqué del 88, es decir, por qué pasaron las cosas 3 años después con las votaciones. ¿Cómo lo manejaría un historiador? Antes de que me respondas, déjame decirle a nuestro auditorio que estamos llegando a la mitad de nuestro programa. El tema es los sismos en México, particularmente el sismo del 85 o los sismos del 85, y están con nosotros Berta Hernández y Pavel Luna. Por favor, Pavel. A ver, es que creo que aquí hay como dos maneras de ver la salida ante el miedo, ante este fenómeno. Uno es el miedo como manifestación personal, y uno le puede ir a preguntar a un montón de gente y esa gente va a contestar: es que yo en los terremotos me pongo muy mal, me da mucho miedo, no sé qué hacer, se pone histérica, se pone a llorar, si empieza a temblar ya mejor ni se mueve. O sea, esa es una manifestación muy personal del miedo. Y yo, por ejemplo, fíjate, ahí voy a contar una historia personal. Claro, yo veo ese miedo desde fuera porque yo no vivo el terremoto del 85, pero es que esa manifestación del miedo tampoco estuvo conmigo en el terremoto del 17 por una razón muy peculiar, porque en el terremoto del 17
yo estaba en el Museo del Caracol, estábamos en Chapultepec. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí el terremoto, el sismo del 17, se sintió muy leve. Sí, claro, pues estamos en la chimenea de un volcán, es roca. Exacto. Y efectivamente se sintió muy leve y un poco como si fuera de una payasada, ¿no? Exacto. De, no, pues ¿cómo puede ser que esté temblando el Como mismo que, día? ¿Qué les pasa, ¿Qué pasaba, no? Sí. Claro, el problema fue cuando bajamos y Sí. nos encontramos todo el desastre a nuestro alrededor. Entonces, ves el miedo de la gente, pero no lo experimenté. Eso es una cosa ahí como muy peculiar. Ahora, desde el punto de vista social, el miedo también empieza a causar otras cosas. Uno puede decir, el miedo empieza a encauzar esto que ahora llamamos la cultura de prevención. Es decir, Ujú. como nuestra respuesta ante ese miedo es ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que empezar a prevenir, hay que empezar a generar sistemas de alerta sísmica, hay que empezar a generar un montón de cosas, que es la respuesta directa ante ese miedo. Otra manera de ver el asunto es ver el miedo que desemboca en enojo, en reclamo social, en manifestaciones contra el gobierno. Hay gente, ciertos estudios, y yo creo que son ahí a lo mejor un poco excesivos, hay gente a la que le gusta explicar la caída del régimen priista a partir del terremoto del 85. A mí me parece un poco excesivo. No que no haya abonado. Sí, desde luego que hay un reclamo social. Bueno, ¿te que acuerdas del libro de Kapuczynski? Te dice que en Irán y que siempre hay Algo en que lo Nicaragua que lo detona. A veces es un sismo, pero el efecto del sismo en el miedo y echarle la culpa al gobierno, eso es lo que hace que cayó el Shah, había caído Somoza y siempre había un sismo. Antes, es famoso ese libro de Kapuczynski por eso. Y por eso te estoy provocando, échamela. Yo creo, a mí me parece que sí es un elemento que eventualmente puede abonar, pero no se puede explicar por sí solo. El enojo, claro que el miedo y el enojo naturalmente se convierte en un motivo de reclamo social, de manifestación, pero por sí solo necesitamos empezar a ver el panorama completo. Otra vez, creo que hay que regresar a ver qué es lo que pasa en ese año completo de 85, qué es lo que sucede en años anteriores, y para así poder empezar a ver qué es lo que viene después. A ver, lo que está diciendo Pavel es entonces, a ver, tenemos que subir un escalón más. Es decir, tenemos 40 años hablando de memoria. A lo mejor ya es el momento de regresarnos y empezar también a hacer propiamente historia. Claro, y eso es algo que solo la perspectiva del tiempo nos puede dar. Ahora, lo que pasa es que preguntémonos si va a ser una tarea fácil. Yo creo que todavía es complejo y es un reto bien interesante para los historiadores, porque la memoria emocional del terremoto de 85 sigue siendo muy robusta, es muy fuerte. Y en el fondo, cada vez que hay un sismo de cierta magnitud, la gente empieza a detonar conductas que a veces tienen referentes que no se imaginan la gente joven y que se remiten al terremoto. Se remiten a 85 porque las familias, las comunidades empiezan a generar sus propias prácticas, sus propias actividades o reacciones a partir de esa remembranza. Y a lo mejor no es que todo el mundo lo haya vivido, a lo mejor en una oficina cualquiera de la Ciudad de México o de alguna otra ciudad cercana, lo que cambia, lo que determina la conducta y la reacción es el recuerdo de la persona con más antigüedad que está ahí trabajando, o acordarse que ahí se murieron 3 personas hace 40 años, en fin, es decir, todavía tenemos un ancla muy fuerte respecto a la memoria del 85. No, sí, claro, y además, un poco por lo que Pavel dice, genera una serie de reacciones preventivas por parte del gobierno que te remiten a esto. O sea, uno ya llega a cualquier edificio público y ve el letrero de: en caso de sismo no uses elevador, en caso de sismo no corras, no empujes, no grites, en caso de sismo están los lugares a donde te tienes que parar. Es decir,
ya tenemos a los sismos en mente y se nos quedó grabado, como decía Nietzsche, a fuego en la memoria, porque nos da miedo, porque nos causó un daño distinto al de la pandemia. Es otro tipo de miedo. Este es algo repentino, fue como si hubiera sido un estallido. No estoy seguro que los historiadores podamos escribir exactamente qué es lo que pasó, ni siquiera los cronistas. Tú acabas de dar una serie de autores que han escrito sobre eso, diciendo que se trata de algo obligado. Es que todos ellos lo sintieron, y no estoy seguro que todos ellos hayan podido explicar con las palabras qué sintieron. Yo mismo estuve en las brigadas y me tocó meterme a edificios y estar viendo muchos muertos. Aunque yo estaba en una brigada de Cruz Roja, no podíamos tocar muertos, estábamos sacando gente viva. Yo lo que recuerdo es el miedo que tenía de estar subiendo escaleras que se habían derrumbado. Muy valiente, claro que no, me moría de miedo. Cuando vino el segundo sismo sentí que se me caía el corazón, y fue mucho menor, y me acuerdo los resplandores en el horizonte, y entonces dije, ya no va a haber más. Uno fue en el amanecer y este es en el ocaso. Pero no me podía yo parar. Acabamos de salir de San Antonio Abad cuando íbamos por agua para llevar a los que estaban rescatando ahí. No me podía yo levantar. Estaba yo sentado y no podía. Tenía 31 años, estaba fuerte. No podía. Y era puro miedo. ¿Cómo escribirlo, Pavel? ¿Cómo podrías, si yo fuera un agente al que estás entrevistando sobre esto para tu historia, cómo lo escribirías? Híjole, ahí hay una cosa bien importante, que es esta parte del componente emocional, que luego los historiadores así como que le tenemos cierto resquemor, porque claro, se trata de que esto lo escribamos de la manera más seria, imparcial posible, etcétera. Yo creo que lo podríamos hacer quizá desde la historia cultural, esta explicación del miedo, del de dónde viene y hacia dónde va. O sea, creo que esto es bien importante, porque creo también que en esto viene buena parte de la explicación del por qué la gente responde como responde. Esto que tú nos acabas de decir, Salvador, no es que no tuvieras miedo, no es que la gente no tuviera miedo. La gente que está de brigadista, sacando cadáveres, levantando escombros, no es que no lo tuviera, pero hay ahí una explicación de cómo se va encauzando, cómo esto se acaba convirtiendo en una suerte de catarsis social y hacia dónde lo van encaminando. Creo que eso es una cosa muy importante que tenemos que ponerle mucha atención. Claro, porque además aprendemos a reaccionar, aprendemos a vivir con las cosas. Quizá un ejemplo muy claro es cómo la alerta sísmica se ha ido metiendo en nuestras vidas. Uh-huh. Una idea totalmente emocional. Yo me acuerdo que los primeros tiempos que sonaba, yo sentía que las piernas se me doblaban y sin embargo te tenías que mover. Va pasando el tiempo y si te lo tomas en serio, que este es uno de los factores que también da para discutir mucho, entonces sí sientes el adrenalinazo, pero ya no te paralizas o tratas de no paralizarte. Así que vamos aprendiendo algunas, pero realmente esto es un asunto que en un país sísmico como México, pues habría que pensar que es un aprendizaje siempre incompleto. Y ahora vamos a entrar a un segundo tema que también es una conducta social, la solidaridad. Porque también eso lo descubrimos en ese evento. La cantidad de gente que se unió para ayudar a los demás. Y entonces eso además creó un sentimiento de distancia con respecto al gobierno. Yo no quiero recordarlo porque fue un poco feo, pero lo que le gritaban al presidente en el Mundial del 86. Y lo que le estaban reclamando era su distancia, su extrañamiento con respecto al evento de los sismos. Y como contraparte, la gente sí se había metido a la calle. El presidente salió 3 días después, uno salió 3 horas después del sismo. Y lo que le estabas reclamando era eso.
Claro, no sabemos exactamente lo que estaba pasando ni en Palacio ni en Pinos, donde le llegaba toda la información y qué es lo que estaba diciendo. Y seguramente también tenía miedo. Pero a él es al que le estás reclamando. Pero como eso también se olvida. En cambio no se olvida la solidaridad. Pasa cualquier cosa catastrófica en México y la gente sale a ayudar. Ese es otro descubrimiento. ¿Cómo lo viste tú, Berta, que lo viviste? Mira, en 85 yo creo que depende un poco de distancias y de situación personal. Yo era estudiante de licenciatura. Mi papá dijo, a ver, se me quedan aquí guardados y se esperan a ver. Yo le decía ayer a Pavel que hay cosas que uno no sabe por qué nunca pregunta. Mi padre siguió yendo a diario a su trabajo en la colonia Roma Sur y nunca nos contó lo que veía, nunca nos contó si estuvo o no estuvo ayudando. Él estaba en una empresa con maquinaria, de las muchas que entraron seguramente a ayudar a remover escombros. Y yo creo que mi padre no contó nada porque no quería asustar a los hijos. Ahí la falla fue mía, porque muchos años después le decía ayer a Pavel, nunca le pregunté. Tiene que ver con el detonador del miedo, tiene que ver con muchas cosas, pero poco a poco te vas enterando que la solidaridad tiene muchos canales, tiene muchas maneras de manifestarse. No es nada más la gente que inmediatamente salió, sino que también con la conciencia de que estás viviendo algo que es absolutamente diferente, hay diferentes manifestaciones. Una que me importa mucho, que me gusta mucho, es cómo se comportó la radio. Acordémonos que la ciudad buena parte de la ciudad se queda sin energía eléctrica mucho tiempo, que la antena maestra de Televisa con los canales de más audiencia se cae y se salen del aire, y las radiodifusoras cambian, aunque sea la que transmite música tropical, aunque sean las emisiones de rock, aunque todas cambian y se vuelven un instrumento muy interesante de eso, de solidaridad. De repente la gente poco a poco empieza a recuperar cierta capacidad de comunicación y llaman por teléfono a las radiodifusoras para decir, somos la familia de la Suárez de la colonia Bondojito. Avísenle a nuestros familiares en Poza Rica, Veracruz, que estamos bien. O al contrario, hablaba gente de otros estados de la República para decir, somos la familia Velázquez de Morelia, queremos saber si alguien conoce a la familia Pérez de la Roma y queremos saber si están bien. Y esto se prolonga mucho tiempo, mucho tiempo. Y me parece un gesto importante de una estructura que pues en la época están haciendo los noticiarios de larga duración. Puede ser muy fácil dedicarse a dar notas y volverle una cadena de permanente transmisión de información y sin embargo agarrar otra función. Y eso me parece, como muchos otros, que hubo gestos solidarios que importa recordar. Porque la estructura que existe, lo que nos queda, lo que tenemos, lo que podemos usar, inmediatamente cambia su vocación y empieza a aportar un granito de arena, un poquito más, en una estación chiquita, una de alcance nacional, pero todo el mundo se mete en lo mismo. Fíjate que hay una cosa, 4 días después del terremoto, hay una reportera de TV UNAM que se sale, ella con el camarógrafo, y se va a entrevistar gente, sobre todo brigadistas. El material es muy bonito, lo pueden encontrar en YouTube, se llama así, 4 días después. Y entonces lo que sucede es que uno ve estas muestras de solidaridad, pero además ya está más canalizado. ¿A qué me refiero? Empieza a pasar que ya después de todo el desastre, el gobierno medio trata de empezar a entrar, a ver, a levantar escombros y demás. Y toda la gente a la que va y entrevista a esta reportera es, no,
no nos queremos mover de aquí. Nosotros somos brigadistas o son los que están levantando escombros, o son, por ejemplo, los que están haciendo de comer. Y entonces la tónica es, no queremos dejar de hacer de comer, porque además van y le preguntan a los brigadistas que están recibiendo esa comida. Es que la comida que da el gobierno es fría, es fea, es sosa. La comida que nos hace la gente es comida de casa y nos revitaliza, nos apapacha. Es decir, el acompañamiento de solidaridad en los momentos más difíciles. Y es un asunto emocional, es una manera de decirte sin palabras, estamos contigo. Nada más que no estamos sacando piedras, pero estamos ayudando en lo que podemos. Y de esas hay montones de historias. Había una médica ya de edad muy avanzada, la doctora Troncoso, en la colonia Roma, que era maestra de la escuela particular del Rumbo de la Roma Norte, del Colegio Renacimiento. Vive en la Roma, su casa no le pasa nada, una casita vieja, y la señora se va a la escuela y se dedica con la gente del colegio a hacer tortas y agua. No van a hacer más tortas y agua de sabor, pero están mandando y mandando y mandando. Es el alimento, es llevar una cobija, es llevarles un trapito húmedo para que se limpien las caras, la gente que está sacando escombros. En fin, la solidaridad tiene muchas caras. Ahora, en 17 cambia. Sigue estando, pero es una solidaridad, vamos a decirlo, espero que se entienda, como más moderna. Hay, por ejemplo, en diferentes rumbos, chavos en bicicleta que se ofrecen para estar llevando y trayendo medicinas a los rumbos donde se necesiten, que se ofrecen para estar llevando o información o recados o un aventón relámpago subido en los diablos de la bicicleta. Ese es un fenómeno bien interesante. Las brigadas que están sacando escombros aprenden un lenguaje que no había en el 85, este gesto de levantar la mano con el puño cerrado para que se haga el silencio total y ver si todavía pueden encontrar gente que esté haciendo ruido. Es decir, esta solidaridad como que ya agarró un poco de sistema, ya está desarrollando su propio lenguaje y a veces, esto creo que todavía se puede discutir, como que ya no hay ese nivel de encono que en algún momento se percibió en el 85, cuando entra el ejército con el plan de emergencias y los brigadistas se empiezan a enfrentar porque no se quieren salir o porque quieren seguir ayudando y el ejército dice, no, a ver, espérense. Aquí a ratos, en 17, ya hay una manera más o menos, quizá no cordial, pero hasta cierto punto civilizada de convivencia. Sí, efectivamente ya no hay ese encono. Otro de los descubrimientos del sismo del 85 son los héroes anónimos, los topos, la gente que hizo muchísimas cosas y de la cual hay otros a los que les deben la vida y no sabes ni quién es. Los topos para nosotros es un emblema. No sabemos quiénes son. Los bomberos también elevaron su prestigio y los bomberos ahora para nosotros son una institución casi sagrada. Tú sabes que puedes confiar en ellos. Los topos son gente a la que van a rescates en el extranjero y se nos olvida que eran mineros de Pachuca. ¿Cómo los maneja un historiador? Tienes 2 minutos, Pavel. Híjole, ahora sí me la pones difícil, porque el tema del héroe, de los héroes en historia, siempre es el tema escabroso, ¿no? Desde la historia de bronce, el héroe así a lo Carlyle, ¿qué hacemos con esa figura? Bueno, pues es que uno de pronto dice en las discusiones históricas, es que los héroes no existen, porque eran hombres de carne. Bueno, a ver, espérense tantito. ¿Y ahora qué haces con los ¿Qué hacemos con toda esta gente, no? ¿Qué hacemos con toda esta gente que decide sacrificarse de una manera u otra, que son héroes, que hacen labores verdaderamente heroicas y que no conocemos su nombre? No son estos grandes personajes como se creía en la historia de bronce del siglo XIX, ¿no? Es una cosa mucho más discreta. Es por eso, a lo mejor, que este término
que puede ser como muy traído el de sociedad civil, creo que es tan importante, porque es ahí donde surge esta figura que termina, que más que heroica personal, termina siendo del actuar social y colectivo. Creo que es ahí por donde tenemos que ir. Sí, claro. Y en este caso, estos héroes tienen el mismo, digamos, la misma materia prima que las leyendas. O sea, están en nuestra mentalidad, son parte de nosotros, están aquí en nuestra mente, están en la memoria, están en los escritos de los intelectuales, están en la interpretación de un historiador que lo ve a distancia, pero todo se remite a un acontecimiento, a agarrarlo desde el punto de vista de la historia cultural, pero está vivo. Está absolutamente vivo. Y estos héroes no importa que sean de carne y hueso, lo que los hace héroes, Pavel, es la voluntad de haber ayudado, la voluntad de arriesgarse por los demás. Eso es lo que los hace heroicos. Y si tienes algún escrito que nos puedas recomendar para que leamos sobre los sismos, con eso terminaremos el programa. Híjole, yo creo que todas estas crónicas, muchas de ellas uno las puede encontrar en internet. Hay una cosa que me gusta mucho, que no es precisamente sobre el sismo del 85. Hay dos cosas aquí, ¿no? Este libro que es 1968-2018, Historia Colectiva de Medio Siglo. Este importa porque, más que para enterarse de qué es lo que pasó en el terremoto, creo que es importante para entender qué es lo que estaba pasando antes y después. Eso importa mucho. Este es un gran libro porque es la parte de la larga historia de el sismo, ¿no? Aquí volverá a temblar de Ricardo Becerra y Carlos Flores, perdón. Y este es muy importante porque es el cómo después del 85 y el 17 esto se termina convirtiendo, o se debería de convertir, en políticas públicas. Eso importa mucho que la gente sepa. Bueno, de hecho se ha convertido en políticas públicas, claro, quizá insuficientes, pero todas las que narró Berta ahorita son políticas públicas. Y yo quisiera decir que a estas alturas yo creo que ya tenemos todos claro que no existe el gran libro sobre el 85, pero de la memoria del 85 todavía se consigue Ciudad Quebrada, de Humberto Musacchio, que es una crónica de lo que vive su hermana, que está en una de las zonas sensibles. Cristina Pacheco muy rápido entra con todo lo que podamos opinar de las crónicas de Cristina Pacheco, por la herramienta del periodismo, empieza a publicar textos en La Jornada y luego se vuelve un librito con las crónicas compiladas, y ese libro todavía se consigue. Desde luego, si algún día tienen suerte y lo consiguen, hay unas crónicas de 1985, creo que está coordinado por José Joaquín Blanco, ya debe ser rareza de librería de viejo, pero lo publicó el INA y es también como un buen espejo de lo que se vive en aquella época. Eso es en lo que tiene que ver el 85, y este es, yo diría que es para mirar al futuro, porque efectivamente aquí un día va a volver a temblar. Bueno, para la crónica de José Joaquín Blanco, pensemos que él está en la Dirección de Estudios Históricos. Exacto. Y que le podemos conseguir para una entrevista aquí en Radio INA. Y la otra es algo para ustedes dos, una tarea que les dejo a ustedes dos. Hay otro tipo de héroe al cual no tomamos en cuenta, que son aquellos que trabajaron varias semanas después del sismo, recuperando nombres, recuperando lugares que se cayeron, que trabajaron. No había computadoras más que las de la UNAM, que eran lo más adelantado en aquella época, y había gente, por ejemplo, del Colegio de México, que trabajaban en el Diccionario del Español en México, que se fueron de voluntarios, pero su trabajo era estar en las computadoras y buscar los nombres de los que habían desaparecido, de los nombres de los que habían tenido, a quienes habían registrado en el campo de béisbol. En fin, se pudo haber convertido en algo muchísimo más terrible, y acabó siendo aplacado porque hubo gente que lo siguió trabajando, y son héroes anónimos también. Y yo creo que con esto daré por terminado al programa, agradeciéndoles a Berta Hernández y a Pavel Luna, historiadores, una testigo de los y
no solo testigo, protagonista de lo que sucede Pues somos en sobrevivientes, sobrevivientes, y el otro historiador que con la distancia de su generación y de la historia está haciendo una reflexión sobre el sismo de 1985 y lo del 2017. Y con esto, a nombre de Radio INA, de la Secretaría de Cultura, de la Coordinación Nacional de Difusión y de la subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente, Aldo Morales, todo el equipo de Radio INA. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.